Bueno, muy buenos días, estudiantes, mis agentes de viajes. Para hoy iniciamos la semana 2 del módulo de rutas turísticas. La temática para el día de hoy, así como lo mencioné la semana pasada, es sobre rutas turísticas. ¿Qué estamos trabajando hoy? Aparte de rutas turísticas, voy a iniciar con el tema del espacio turístico. ¿Por qué voy a iniciar al revés? Porque ya les tengo con anticipación, me quedé congelada, un video pregrabado explicando todos los conceptos de qué es una ruta turística. Y entonces esta parte del espacio turístico como tal, en las clases, como lo dejamos de último, no se toca a fondo. Y he notado al momento de mandarle las actividades y las tareas que a veces no sabemos identificar los lugares a los que vamos a llevar a las personas o que les estamos ofreciendo. Bueno, ¿por qué el espacio turístico? Cuando estamos trabajando, creando productos, ofertas, no sabemos identificar bien los lugares a veces a los que vamos a llevar al cliente. De pronto si es un hotel o si es un parque temático, si es un parque nacional, si es una zona turística, si es un área. De pronto a todos nos parece bastante similar, pero cada uno tiene su significado. Entonces mi intención es en esta video, en esta clase, ahondar más en este tema y después tocar la parte de rutas turísticas, que aquí les voy a compartir pantalla y les muestro el video que se les va, que está añadido en su plataforma virtual, aquí está en mi canal, que trata el tema de lo que vamos a tratar hoy, se llama rutas turísticas y lo hice también con el fin de 14 minutos de explicarle toda la temática que está en las diapositivas. Está bastante ameno, entonces lo pueden entender bastante, ¿ya? Entonces, por eso voy a dejar el tema más atrasito. ¿Qué quiero? ¿Cuál va a ser la tarea de esta semana? La tarea de esta semana va a ser que usted me va a crear una ruta turística para unas 40 personas y que va a tener una duración de 5 días, ¿ya? Aquí sí me van a especificar son los lugares a los que los van a llevar y qué van a hacer, pero el itinerario como tal de los precios y eso no lo vamos a tener en cuenta porque todavía no hemos dado esa temática. Cuando ya demos temática de los precios y de itinerarios, ahí sí le voy a exigir que usted me tiene que detallar todo lo que hacemos. Por eso me gusta ir por partes y les voy haciendo la salvedad para que de pronto usted no se esté enredando con los tiempos y nada. O sea, vamos a hablar en general. Bueno, para no alargar más esto, estoy compartiendo la pantalla, sí. Sobre el espacio turístico. ¿Qué viene siendo el espacio turístico? ¿Qué es el espacio turístico? Cuando ya hablamos del espacio turístico, ya estamos hablando de ese lugar, de esa presencia y cómo está distribuido en una ciudad, en un país, en una isla, o sea, en un sector, cómo están distribuidos los atractivos turísticos. Miren, en la parte de atractivos turísticos con la materia prima y los servicios complementarios, el turismo es bastante organizado, a pesar de que al comienzo se empieza de una manera improvisada, de que alguien se dio cuenta de que, oye, este lugar puede ser llamativo para alguien. Voy a quitar este letrero para que no estorbe. De pronto que un lugar puede ser llamativo para alguien. Yo pongo mi restaurantico, mi chocita y tal, y uno se va organizando, porque hay que organizarse y porque en el turismo siempre se están tomando las medidas para organizar al sector, a la economía, a la sociedad, para poder generar mejores ingresos, porque cuando hay un desorden, se genera el mal residuo de basuras, o sea, algo tan pequeño empieza a generar problemas más grandes. El manejo de las basuras, que de pronto este señor tiene un local extremadamente grande y los demás son chiquitos y le está quitando visibilidad, ¿ya? Entonces, siempre prima el beneficio colectivo que el individual. Entonces también hay que ver quiénes son los dueños del terreno, si es público, si es privado, cómo hay que organizarlo. Tienen que haber unos senderos, hay que cuidar esa materia prima de la parte de la ecología,
si es un bosque, si es una playa, si es un ecosistema de manglar, porque en el momento en que se quiebra y se daña el lugar, o sea, se dañó el atractivo turístico, si no se cuida va a desaparecer. Y vamos a aprender más adelante que hay unos conceptos que se llaman conceptos de moda, que pasa que hay un nuevo lugar, por ejemplo, como cuando se abre una discoteca nueva, hay una nueva discoteca y todo el mundo, o sea, la discoteca famosa por 3, 4 meses, 5 meses, máximo un año, y listo, ya, pasó de moda la discoteca y las 1000 personas que entraban el fin de semana se redujeron solo a 300. Entonces, así también pasa con el turismo. ¿Por qué? Porque a las personas les llama la atención, la novedad. Entonces, la idea de organizarse también es hacer de que el turismo se vuelva permanente, que va a haber de pronto sus temporadas altas donde van a llegar 800.000 personas el fin de semana, pero también va a haber sus temporadas normales donde solo van a haber 300 por fin de semana. Entonces, dependiendo del tamaño, el lugar, las estrategias que se ofrezcan, porque no es solo trabajar nosotros también vamos a trabajar con entidades públicas organizando los programas también. Usted no sabe cuál va a ser su oportunidad laboral en este espacio, entonces es bueno saber identificarlos. ¿Ya? Entonces, este elemento, y aquí que me salió, bueno, este elemento del patrimonio turístico, la planta turística, la infraestructura, va definiendo lo que es en sí un espacio turístico. ¿Qué se tiene en cuenta y cuáles son los componentes? Y miren que a pesar de que parecen lo mismo las palabras, estos tienen unos componentes que significan estructuras diferentes en este espacio turístico y que nos van a identificar una de otra. Entonces vamos a empezar del más grande al más pequeño. Entonces, todos estos componentes turísticos, cuando nosotros hacemos una ruta turística, los tenemos que identificar para saber cuál va a ser la distancia en que vamos a llevar a una persona, para saber dónde van a ser las estadías o cuáles van a ser los lugares de recreación. Entonces, yo al identificar de pronto ciertas zonas o ciertas áreas o cierta unidad, sé que, bueno, esta zona es bastante grande y en esta zona tengo 3 corredores turísticos, tengo hotel, o sea que puedo crear una ruta que no me sea muy larga, que me dure 5 días, porque de pronto hay bastantes atractivos ahí. O puedes identificar que tienes hasta 3 zonas súper gigantes y cada zona de pronto solo tiene 2 atractivos turísticos y vas a gastar mucho tiempo en el traslado, entonces tienes que buscar unidades o estrategias también de que sea rentable, ¿ya? Que sea rentable para ti y que sea rentable también para el cliente, porque a nadie le gusta de pronto estar en viajes demasiado largos de distancias de 2 y 3 horas para de pronto solo estar un rato. Entonces son estrategias también que uno al identificar los lugares sabe que nos pueden ofrecer. ¿De qué tenemos? Tenemos las zonas turísticas, las áreas turísticas, centros turísticos, complejos turísticos, unidades turísticas, núcleos turísticos, conjuntos y corredor turístico. ¿Esto qué me representa cuando yo hago una ruta turística? Los lugares que se van a recorrer o las rutas que yo voy a definir. Cuando hablamos de la zona turística en el espacio turístico, estamos hablando de pronto de esa unidad, de esa unidad de mayor análisis, una estructura bastante grande en un lugar turístico. Aquí nos referimos a ese universo, ¿ya? Y su superficie puede ser variable. Todo depende de su extensión, ¿ya? Porque de pronto esa zona tiene bastantes hectáreas, esas hectáreas o esos departamentos, porque por ejemplo la Sierra Nevada es una zona turística súper grande, o sea, estamos hablando de algo de bastante magnitud, que puede llevar una parte de un territorio nacional de un país. Entonces, la forma en que está distribuida también hace tenerla en cuenta que tiene elementos básicos para llamar la zona, ¿ya? Tiene delimitaciones y sus dimensiones, que pueden ser pequeñas o grandes, tienen un alcance complejo, el cual reúne varios lugares turísticos. Entonces, mira lo interesante que dice acá. Para que exista una zona turística, se debe contar con un número mínimo de 10 atractivos turísticos continuos de categorías y jerarquías variables. Entonces, un ejemplo de esto a nivel de Colombia
que se los voy a agregar. Tengo que cambiar esas diapositivas para ponerle los ejemplos exactos. Me gustaría hacerlo. No sé cuánto me demora. Un ejemplo de ese lugar aquí en Colombia, de una zona turística, aparte de la Sierra Nevada, podemos incluir lo que es el Parque Nacional Natural Tayrona, ya que está acompañado de la Sierra Nevada, que es una zona bastante grande, donde tenemos diferentes pisos térmicos, que los atractivos turísticos van desde las nieves perpetuas a donde están las zonas, donde están las comunidades indígenas y bajando hacia el nivel del mar, porque a pesar de que tienen dos nombres diferentes, el Parque Tayrona está en las estribaciones de la Sierra Nevada, entonces ya solo el Parque Tayrona cuenta con un sinnúmero de playas, islas, donde cada playa también tiene ecosistemas totalmente distintos. Hay playas que son de arrecifes de coral, como hay playas que son de pastos marinos, hay playas que son bastante rocosas, tienen islas y también tienen animales endémicos de esa zona. Ya, entonces tenemos Bahía Concha, tenemos Playa Cristal, tenemos Siete Olas, tenemos Cabo Cañaveral, tenemos El Cabo, tenemos Arrecife, etcétera, etcétera. Entonces miren que hay más de 10 atractivos turísticos. Entonces, ¿cuál es la ventaja aquí de pronto al diseñar una ruta turística? Que yo puedo hacer, los atractivos están tan cerca y están tan unidos en la zona que yo en un día puedo escoger 1 o 2 días de la ruta turística para dedicarme a esa zona sin necesidad de desgastar a los clientes, sin necesidad de hacer gastos excesivos porque estoy ahorrando en gasolina, estoy mejorando la experiencia de las personas porque se están trasladando en lancha, están conociendo ecosistemas diferentes. De pronto ya empezamos, trato de dejar, siempre recomiendo en la parte de las rutas turísticas dejar el momento de playa, de piscina, dejarlo como en el último horario, o sea, de en la tarde, porque la piscina cansa, la playa cansa. Entonces las personas de pronto en la mañana a la playa para después en la tarde ponerlos a caminar y a visitar y a subir montañas ya es súper desgastante. Entonces si lo hacemos al contrario de subir primero la montaña, estar en la parte fría, hacer las caminatas, los deportes, el senderismo, porque una ruta turística no solo es ir a pasear, la ruta turística tiene que tener distintas actividades de recreación, deporte, de aprendizaje, visitar museos, etcétera, etcétera. Entonces, primero hacer esa parte, cuando uno dice lo aburrido, pero es lo interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya en la tarde tú lo llevas a la parte, después del almuerzo, a la parte de piscina, a la parte de playa, ya es un momento de relajación, de liberar ese estrés, ese cansancio del día, y al contrario, las personas se están renovando, ¿ya? ¿Y qué puede pasar en la ruta en la noche? Que ya esa parte dejas en la parte de tiempo de ocio, tiempo libre. Mira cómo se van uniendo los conceptos aquí. La persona va y se descansa, pero ya en la noche está renovada y listo para la fiesta o para el evento que está organizado en la noche. Entonces es bueno ir identificando y ver cómo se está intercalando y en un mismo concepto, en una misma temática de ruta turística, ya estamos agregando los conceptos que a priori hemos definido en estos módulos que ya hemos dado. Cuando ya nos dirigimos a un área turística, ya estamos reduciendo un poco más el espacio. Y el área turística, a pesar de que es más pequeña que la zona turística, es un área de una extensión que siempre es un porcentaje bastante grande. ¿Qué tiene un área turística? Está dotada de atractivos turísticos que están en secuencia, o sea, están continuos uno al lado del otro, pero ese al lado del otro no quiere decir que estás aquí, a la otra cuadra está el otro, no, puede ser que así como estén de cerca, también hay una distancia de hacia 1 kilómetro entre el uno y otro. Normalmente las áreas en que se diferencian de las otras, que ya aquí contamos con estructuras de transporte que relacionan la una entre sí con la otra, ya los elementos turísticos que la integran son partes que pueden dividir la zona. Ya una zona turística se puede dividir en varias áreas y con ellas ya se mira la estructura y el equipamiento. Algunas carecen de servicios turísticos y de equipos, pero se registran como potenciales porque de pronto son materias primas que son bastante explotadas y de pronto para mantener ese cuidado y ese ecosistema primario se evita construir restaurantes, se evita hacer de pronto, crear bastante infraestructura, porque así lo creamos o no,
el hecho de nosotros construir un hotel, el hecho de construir un restaurante o de reconstruir unos baños, hace que ese impacto ecológico en el ecosistema sea bastante negativo. Entonces, son aspectos a los que hay que tener en cuenta. No necesariamente explotar un lugar turístico significa que hay que construir un hotel, hay que hacer restaurantes, no. El hecho de volver atractivo turístico es tener las necesidades básicas para las personas, pero sin estar interviniendo. ¿Qué son necesidades básicas para la persona en un lugar que no se puede intervenir de a mucho? Que puedo vender comida de pronto en kioscos pequeños, estar pendiente que las personas no boten los desechables, que las personas van y ellos cocinan su propia comida, pero tengo que tenerle las áreas delimitadas de dónde van a hacer las fogatas, si van a hacer sancochos, si va a ser el área de camping. Ya tener los espacios delimitados para que no se desborde, porque entonces cualquiera va a hacer un sancocho y cualquiera empieza con un machete a cortar un sinnúmero de ramas. Entonces yo también tengo que prever eso. ¿Cómo se prevé? Que hay lugares que ya te están dando los espacios para el picnic, te dan los espacios de que si vas a hacer un sancocho, ellos ahora te facilitan, te prestan, otros alquilan unas estufitas que son hechas no es en cerámica, es en arcilla, creo que es arcilla, donde ya, o sea, tú vienes y echas el carbón o los pedacitos de madera y eso te ayuda a que de pronto no tengas que estar quitando ramas por todos lados, ¿ya? O hay entidades que se dedican en las mañanas a recoger aquellas maderas que ya esas ramas que están caídas solas en la hojarasca y recolectarlas para ofrecérselas a los clientes. Entonces, todo ese manejo adecuado de los residuos turísticos también son manejados para el cuidado del medio ambiente. Ya cuando hablamos de centro turístico, estamos metiéndonos hacia esa parte urbana que cuenta con su propio espacio turístico, ya sea dentro de la ciudad o cerca de la ciudad. Esa hora de distancia en tiempo puede ser, o sea, es máximo de 1 hora. Si ya se pasa de 1 hora, estamos hablando que, o sea, no hace parte del centro turístico, sino que es un atractivo turístico aparte. Esa hora de distancia entre un lugar y otro, por ejemplo, lo podemos tener como el centro turístico barranquillero, está en la parte de Barranquilla, Puerto Colombia, que está a menos de 1 hora, etcétera. Pero si hablamos de Santa Verónica, que está mucho más lejos, que ya pasa los 45, 40 minutos, ya va saliendo del centro turístico de esa parte de Barranquilla. Aquí ya sí contamos con más jerarquía. Esto nos estamos refiriendo ya a algo más urbano. Ya hay unas jerarquías turísticas que se respetan en el sentido de que están identificadas. Y eso hace que motive ese viaje turístico hacia ciudad. Un ejemplo de eso es Cartagena, que Cartagena tiene en su centro turístico está la ciudad murallada, está el laguito, o sea, todo está a menos de 1 hora de distancia entre el uno y otro, ¿ya? Pero tiene que reunir las siguientes condiciones y son las que se las puse acá. ¿Cuáles son esas condiciones? Tener lugares de alojamiento, ya sea diferentes categorías de hoteles. Tiene que tener un alineamiento en el sentido de que así como dure 1 hora de distancia en el uno y el otro, tiene que haber como una secuencia que la persona pueda hacer el recorrido, o sea, por sí sola. A eso nos referimos con el alineamiento y lo vamos a ver en los conceptos de corredor y ruta turística. Tiene que haber espacios de esparcimiento del tiempo libre. Necesitamos contar, miren que por lo que es más urbano, con agencias de viajes, lugares de información turística. Tiene que presentar comercio turístico de que compras el souvenir, que la feria, ya sea artesanal o sea de la ciudad. ¿Ya? Lugares para el cambio de monedas, tiene que contar en la parte turística con oficinas, teléfono, correo, o sea, partes de comunicación. Más que hablamos de telégrafo y eso, nos referimos porque todavía existen ciertas ciudades donde el acceso a internet es bastante lento, las condiciones de comunicación son un poco todavía atrasadas, por decirlo así. Pero entonces hay un centro de donde puedes mandar una carta, te puedes conectar a un café internet. Entonces, ay, que no estoy, ya la batería no me deja acomodarme.
Son lugares donde tú te puedes comunicar con tu familia, te puedes conectar a un computador. Hay lugares que no tienen acceso a la electricidad. Entonces tiene estos centros también de información, ¿no? De donde tú puedes llegar y cargar tu celular o tu portátil. A veces tienen costos, a veces simplemente son gratuitos. Otras veces solamente tú realizas una donación simbólica como para que se haga el mantenimiento ya. En países más desarrollados son totalmente gratuitos porque ya con los impuestos se pagan, pero por ejemplo, en países acá como Colombia, que esos lugares existen, sobre todo cuando uno está hacia el Chocó, en el Amazonas, que está en zonas selváticas, o acá mismo en Tayrona, tiene un costo, a veces no es muy alto, a veces tiene costos por categoría, si eres colombiano, si eres extranjero, si lo necesitas con urgencia. Costos simbólicos porque son lugares que se mantienen prácticamente con las uñas, o sea, ellos a punta de esas donaciones o de esos costos que a veces, que no se deberían de cobrar, pero se necesitan porque cómo se mantienen, se está brindando un beneficio. Ya, también estamos hablando de estar conectado a esa red nacional e internacional de transporte, así sea que el bus pase cada media hora, pero ahí se conecta y mantiene una relación también entre la población permanente y esa máxima población que llega normalmente en la época de temporada alta. Ya tiene esa simultaneidad. Por ejemplo, Cartagena tiene sus residentes normales que visitan sus playas también cuando ellos quieren. Normalmente tienen que pasar por el centro turístico porque ahí están las oficinas normales a los que ellos conviven, de pronto la alcaldía, sus oficinas de trabajo, sus bancos, y está esa población turística que llega de acuerdo a las temporadas. Y entonces normalmente no necesariamente tiene que estar exclusivamente dentro de una ciudad, pero sí contar con esos servicios. Bueno, seguimos. Me pasé. Bueno, cuando ya nos estamos refiriendo a los complejos turísticos, ya aquí estamos hablando un poco más de recreación y tenemos superficies variables, pero o sea, pueden ser grandes o pequeñas, pero tienen que reunir ciertas condiciones. Entonces, ¿qué son esas condiciones? Que contienen atractivos turísticos cuya visita de al menos 3 días. Ya un ejemplo de este complejo turístico nos podemos ir de manera internacional porque acá en Colombia de pronto se puede presentar hacia el eje cafetero. Ya aquí en Colombia como tal, en la costa, un complejo turístico como tal que incurra, que para poder conocerlo, disfrutarlo, te tienes que quedar mínimo 3 días, todavía no se ha hecho. Los que hay, tienes esas opciones de quedarte, pero son más hacia el estilo de vacaciones. Pero un ejemplo real de un complejo turístico así puede ser los parques de Disney, ya que los parques son tan grandes que tienen sus propios hoteles, hay tanto atractivo turístico que, o sea, tú para gozártelo, dicen que mínimo para conocer todos los parques tienes que durar en promedio de 15 a 20 días en los parques de Disney, pero mínimo con 3 días de acuerdo a tu paquete que hayas comprado, o sea, normalmente las personas se quedan 3 días como mínimo para disfrutar la mayoría de las atracciones, no todas, porque el complejo es tan grande y eso ha sido una parte de su éxito, el hecho de estar bastante tiempo esa cantidad. Entonces aquí ya un atractivo, un complejo o atractivo turístico que aquí se le llama, puede ser por ejemplo el de Turipaná, pero no es muy grande. Hay opciones de quedarse porque tienen hotel, tienen cabañitas, tienen piscinas, tienen atractivos, pero es más tomado hacia vacaciones. Acá en Colombia un ejemplo de complejo turístico ya sería el eje cafetero, que está organizado ese sector para volverse todavía más organizado, a pesar de que el eje cafetero está súper organizadísimo. Ellos quieren tratar ya de llegar a esa parte de complejo turístico donde tú disfrutas del eje cafetero son 5 días para poder conocer la finca, las áreas del café, para con los parques temáticos, para visitar también las granjas, ¿ya? ¿Qué contiene un complejo turístico? Contiene mínimo un centro urbano. Ese centro urbano puede ser la ciudad capital o el pueblo que lo representa. Ya tiene también atractivos turísticos secundarios ubicados, o sea,
en el perímetro, o sea, cerca del radio de influencia de la zona principal, y ya hay la máxima distancia entre un lugar y de pronto esos servicios no utilizados, los medios de transporte no pasan de las 2 horas, ¿ya? Lo que te permite hacer un viaje de ida y vuelta en el mismo día. De pronto tú sales del hotel, pero quieres visitar acá más adelantico, no vas a pasar más de 2 horas entre uno y el otro, a pesar de que el complejo turístico es más pequeño que un área turística, que una distancia entre un atractivo y otro es de 1 hora, aquí es de máximo 2 horas, pero ya el complejo tiene otros atractivos que te ofrecen esos servicios turísticos. El anterior es más urbano y ya está más hacia fuera del radio de influencia de la ciudad, pero no está tan lejos. Como podemos apreciar en la foto, ya esta parte es más de parque, se puede ver en el fondo la ciudad. Tenemos también las unidades turísticas, que ya son instalaciones o estructuras que se hacen para explotar esos atractivos turísticos que están súper cerca. Aquí tenemos 3, 1, 2 y 3. Entonces ya les explico. ¿Qué hay aquí? Se implica ya que hay una concentración en los equipos que hay tratada de las estructuras, que permite usar bastante ese recurso. En algunos casos, estas unidades turísticas se ubican en sitios que carecen de atractivos turísticos suficientes. O sea, en este lugar no hay lugares para visitar, entonces se crean para generar de pronto no atractivos turísticos, pero sí lugares de esparcimiento para la ciudad. Normalmente estos equipamientos que son para deportes, para piscinas, etcétera, ¿dónde los vemos más utilizados acá en Colombia? Normalmente en Colombia las unidades turísticas que encontramos en estos lugares tienden más hacia el deporte. ¿Por qué fueron creadas normalmente? Y ahí es cuando uno empieza a mirar por qué la importancia de nosotros recibir una Copa América, por qué la importancia de que organicemos los Juegos centroamericanos o unas olimpiadas, porque esto nos hace crear espacios para aquellos lugares que no los tienen, porque por ejemplo va a haber competencias de natación, entonces se adecuan mejor las piscinas olímpicas que hay en la ciudad, que la ciudad no cuenta con una piscina olímpica, entonces se crea un complejo, un estadio con las piscinas olímpicas para las competencias. ¿Qué pasa después de que pasó la competencia, que se acabó las olimpiadas? Esas estructuras quedan para la ciudad y es un beneficio que se hizo gracias a los aportes para la creación del evento. Ya, es por eso que ahora contamos actualmente, después de los Juegos Centroamericanos que hubieron hace 2 años o 2 años y medio, tenemos pistas de atletismo, tenemos pistas para motocross, se mejoraron las condiciones de las piscinas olímpicas, se arreglaron los estadios, se arregló el patinódromo. ¿Y qué hizo eso? Mejoró la estructura deportiva también de la ciudad, mejoró en ese tiempo de lapso de las competencias el atractivo turístico, porque vinieron delegaciones de diferentes países, se quedaron en hoteles, se creó esa parte de los edificios de Alameda, que ahí no había nada, y se creó una zona residencial, porque esa fue una de las exigencias del comité de los Juegos para que se pudiera llevar a cabo en la ciudad, que los atletas no tenían que gastar en hoteles porque solo tenían que cubrir. ¿Y qué pasó con esos apartamentos? Esos apartamentos fueron subsidiados por personas que los compraron a bajos costos, ¿ya? Entonces, miren cómo una cosa va ayudando económicamente en el manejo de divisas a prosperar una ciudad, ¿ya? Entonces, a veces hablamos de que, ay, ¿por qué gastar plata en ese monumento? Por ejemplo, lo de la ventana al mundo, que fue patrocinado por la empresa privada, ellos mismos lo costearon y lo construyeron, costó un sinfín de millones de pesos y fue muy criticado, ¿ya? En su momento, de que ese dinero lo debían gastar en colegio, bla, 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 bla. Pero entonces a veces no pensamos a largo plazo en esa parte turística de cómo nos beneficia, cómo se cambió el lugar, porque de pronto esa zona era bastante deprimida, no había nada. Ahora ya es un punto de referencia turístico para la ciudad llegar.
y tomarte una foto o mirar qué significa. No es un monumento, pero sí es viene siendo un, ahora no me acuerdo el nombre, no es monumento, los monumentos se hacen en honor a tal. No me acuerdo el nombre, se me chispoteó. Entonces, viene siendo ya un referente turístico, un ícono de la ciudad. Ahora que se pretende, se hizo la aleta del tiburón, que también está en una zona que todavía no tiene esa accesibilidad. Los que van en carro o van en bicicleta, o sea, van en vehículos particulares. Pero ¿qué pasa? Se está proyectando a futuro que el malecón va a llegar hasta por allá, va a haber barrios, va a haber edificios, entonces va a ser otra zona llamativa. Y así porque la idea de la visión que tiene el que está creando ese tipo de estructuras es hacer llamativas a la ciudad turísticamente, o sea, estamos pensando a largo plazo. Aquí, ay, qué bonito, podemos hacer una ruta turística de visitar las glorietas de la ciudad, el malecón, la ventana al mundo, la aleta del tiburón, el que viene de las mariposas de Gabriel García Márquez, ¿ya? Si usted viaja a otras ciudades, por ejemplo, en Valledupar, usted en cada glorieta va a encontrar un símbolo del vallenato. En uno están las maracas, en otro está la Sierra Nevada, en el otro hay un acordeón, en uno están las caras de los reyes vallenatos, ¿cómo se llaman los que ganan? Los que son los plumas blancas en el vallenato. Ahora se me ha ido todas las palabras, se me han olvidado. Entonces son aspectos a tener en cuenta, que a veces por desconocimiento no valoramos los que tenemos. Entonces las unidades turísticas son muy importantes, se crean mucho, sobre todo cuando hay olimpiadas, se crea mucho cuando hay eventos y competencias deportivas. Entonces, ¿qué pasa? Que si se manejan bien a futuro, no se vuelven elefantes blancos como pasa en Colombia y se siguen explotando y están a beneficio de la ciudad que recibió de pronto las competencias. Tenemos también ya juntándonos y poniéndonos ya en espacios más pequeños. Bueno, algo que se me olvidó mencionarles aquí fue de que ya estos centros, estas estructuras están bastante cercanas, ¿ya? En los espacios dentro de la ciudad o pueblos, para que no se esté gastando de pronto, o sea, esa distancia en transporte es exageradamente larga. Y aquí las distancias son de 20 minutos, media hora. Y donde también tiene bastante acceso de forma peatonal. Ya yéndonos hacia el núcleo turístico, ya nos estamos refiriendo a lugares, ciudades que tienen menos de 10 atractivos turísticos y estos están también bastante aislados o agrupados en territorios diferentes. Cuentan con esa jerarquía, que tienen una función turística, pero carecen de pronto de ese grado o sea, son rudimentarias y carecen de pronto de ese grado de publicidad, de comunicación. Son lugares turísticos bastante representativos, pero de pronto, debido a su distancia, debido a que no tienen un fácil acceso, lo hace bastante rudimentario, lo hace bastante escaso de comunicación, pero el lugar existe, el lugar es famoso. Entonces, eso también es muy bonito y esas categorías también son bastante interesantes porque esa larga distancia, ese grado de falta de comunicación hace que no se pierda lo esencial del lugar. Y es muy importante también porque tiene su lado positivo y su lado negativo, se puede mejorar económicamente, pero esa falta de comunicación y de publicidad hace que la esencia del lugar no se pierda. A veces, muchas veces en turismo hay países o ciudades que pierden su identidad porque le están apuntando al turismo de una manera y pierden su esencia. Entonces se vuelve tan turístico y tan costoso que de pronto el señor que vendía su chacita y vendía su comida en su hoja de bijao ya está compitiendo con un restaurante que de pronto te está sirviendo la misma comida, no con el mismo sabor, pero con la misma intención, pero lo está cobrando mucho más caro. Y de pronto ellos te quieren vender la parte del lujo, de la comodidad, de la parte de sanidad, y entonces va desplazando a esa comunidad nativa que era la representación turística del lugar, entonces se pierde bastante. Normalmente, ¿dónde podemos apreciar eso? Eso lo podemos apreciar, esa pérdida de identidad de pronto también
y se está luchando contra ella cuando viajamos a San Andrés Isla. San Andrés muy hermoso, pero a veces esa parte de la isla de San Andrés que la está cogiendo esos complejos turísticos de hoteles grandísimos, desplaza la importancia de esa cultura raizal que tiene la isla. Ya es un poco diferente y se protege mucho más cuando ya uno está en Providencia, donde está esa cultura, donde ves a la gente, entonces ya ves como más la idiosincrasia del lugar, ¿ya? Entonces, todos son esos aspectos a tener en cuenta, están metidos dentro del espacio turístico y son bastante importantes. Y tenemos el conjunto turístico, que ya es un núcleo conectado con el espacio turístico, que después de relacionarse con el resto de los sistemas, o sea, hace parte ya del área, de la zona, o sea, está metido en todos lados, consolidan un funcionamiento mediante la construcción de una planta turística acorde a su secuencia, a su importancia, a su naturaleza y a la jerarquía. Cuando hablamos de esa secuencia nos estamos refiriendo de que normalmente yo donde estoy, ni me veo, acá estoy, listo. Bueno, por ahí el vecino ya puso la música. A veces la secuencia, cuando hablamos turísticamente, nos estamos refiriendo a esos aspectos de que, por ejemplo, ¿por qué es famosa Cartagena? Por su ciudad murallada, porque tiene su cuestión, su ambiente romántico, el ambiente de playa. Entonces, algo que saldría de la frecuencia sería que tú pongas algo de nieve, estuviera promocionando o trayendo atractivos a la ciudad que tengan relacionado con nieve. O sea, ahí se sale de la secuencia porque no va acorde. Ya de pronto que sea un evento temporal de unas semanas donde tú traes un parque de nieve y tienes una pista de hielo y cosas así por el estilo. Pero es algo que está fuera de lugar, ¿ya? Entonces, normalmente cuando usted viaje va a encontrar esa secuencia turística en los ambientes, por ejemplo, el eje cafetero, cuando usted va a lo que es Armenia, Manizales, Pereira, a esas zonas, va a encontrar que la secuencia del turismo está relacionado con el café, que si usted viaja a los llanos orientales va a encontrar que la secuencia en el turismo allá está relacionada con la ganadería. Acá en la costa está relacionada con los ecosistemas de playa. Ya está la excepción en Santa Marta, que sí tenemos variedad de climas, clima de frío, clima de nieve, pero entonces, ¿cuál es el punto que une esa secuencia en el Magdalena? En las comunidades indígenas, el turismo étnico, que es el que une todas esas secuencias de por qué la playa, de por qué la sierra, la importancia de los senderos ecológicos que se maneja, la mística que manejan estas comunidades indígenas. Entonces siempre va a haber esa secuencia y en rutas turísticas esa secuencia la vamos a explotar porque nuestras rutas turísticas van a tener un nombre. Va a ser la ruta turística del café, la ruta turística del mar, la ruta turística gastronómica, o sea, lo que usted se quiere inventar en el momento en que quiera crear una ruta, usted de ahí va a delimitar su secuencia. ¿Y qué nos permite eso? Descartar ciertos lugares a visitar o agregar ciertos lugares que tenemos que visitar porque mi ruta se llama gastronómica y sería imposible que en esta ruta no lleve yo a comida a las personas, sino que simplemente le brinde su comida normal. Eso lo vamos a aprender ahorita en el siguiente video que ustedes van a ver de las clases. Y tenemos los corredores turísticos, que aquí voy a hablarlo corto porque en el video de rutas turísticas está súper detallado, que vienen siendo ya las vías de conexión entre la zona, las áreas, los complejos, entre todos esos espacios turísticos. Ese viene siendo el corredor turístico. ¿Qué hace? Unir unos con otros de forma estructurada, ¿ya? Según la función que nosotros le vamos a dar a esa ruta. Ya sean corredores turísticos de traslado o de estadía. ¿Cuáles son los de traslado? Los que nos unen diferentes espacios a través de rutas seleccionadas, ¿ya? Normalmente aquí vamos a cambiar de departamento, pueden ser lineales, pueden estar distribuidos de forma circular y nos permite hacer visitas de corta duración. Aquí hablamos de corta duración. Cuando ya hablamos de corredores de estadía, ya son superficies o rutas más largas
que normalmente, o sea, nos van a superar muchos kilómetros y cuando lleguemos, por ejemplo, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, para disfrutar de esos atractivos debemos ubicarnos y alojarnos en esas ciudades. De pronto Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, el traslado estaría entre Cartagena hasta Santa Marta, porque Barranquilla viene siendo siempre un eje central, por lo que Barranquilla no cuenta actualmente con esa cantidad de atractivos como los tiene Cartagena o Santa Marta. Ya, pero de pronto uno sí grande sería Cartagena, Santa Marta, La Guajira, que ya la diferencia del traslado es bastante grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace eso? Que esa ruta también, a pesar de ser larga, tiene atractivos turísticos que la integran y la complementan, que no simplemente vas a estar en la ruta, en ese viaje tan largo, sino que van a haber paradas de entretenimiento que te permiten disfrutar de ese lugar entre el uno y el otro, ¿ya? Entonces, es importante, ya prácticamente es el último, es importante tenerlos en cuenta, sí, porque cuando tú identificas todos estos conceptos con los ya trabajados anteriormente, vas a saber identificar y organizar mejor las secuencias con las que tú vas a trabajar. Es más, inconscientemente eso uno lo hace y beneficia nuestro trabajo. Entonces, cuando tú haces tu actividad también recorta o ameniza tu tarea, te la vuelve más fácil. Ya todo este material lo van a encontrar en la plataforma con los videos respectivos. Voy a